Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Habla Psicoanálisis, un espacio para conversar sobre psicoanálisis con palabras sencillas. Hoy nuevamente y de modo muy seguido, continuo, tenemos a Teresa Helbert como invitada, a quien quiero dar la bienvenida, Tere, y es un gusto tenerte nuevamente por tercera vez ya en este canal. Hola Diego, bueno, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación nuevamente. Para mí también es un gusto. Perfecto, Tere. Bueno, para los que están viendo por primera vez este episodio, les queremos comentar que este es un segundo momento, ya hubo una primera parte, y en esa primera parte conversamos justamente con Tere acerca de mitos en la crianza de niños y niñas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay algunos mitos sobre los cuales el psicoanálisis tiene mucho para aportar, tiene mucho para decir y tiene para ofrecer lecturas que para nosotros son muy importantes a dar a conocer. En esa primera parte trabajamos un poco en relación al mito de si cuando un bebé está llorando, ¿qué hay en relación a eso? Si hay que dejarlo llorar o no hay que dejarlo llorar. Y todo eso lo hemos trabajado en esa primera parte de ese episodio. Y el segundo mito fue en relación al colecho, que también es un tema que despierta entre interés, preocupación, pero sobre todo muchas ganas de querer conversar y poner en vitrina el tema. Así que pueden visitarlo. Ahora, hoy, Tere, nos convocan dos mitos más que ya hemos ido conversando en otros espacios. Y el primero que quiero traer para que podamos conversar y escucharte a ti, Tere, es un poco en relación a los límites. Se han generado muchos mitos en relación a la puesta en límites en casa. Por un lado, los equipos de padres o de familias que están muy separados, muy alejados de los límites, porque piensan que es una manera de alejar afectivamente a sus hijos, porque piensan que les puede hacer algún tipo de daño, que incluso puede ser hiriente, hasta el otro extremo, la pareja de padres o las familias que colocan ya un exceso de límites por todos lados, reglas, encuadres, situaciones que se hacen a veces muy, muy difíciles de sobrellevar a niños y a niñas. Con lo cual, la primera pregunta que te quiero hacer, Tere, en relación a los límites en casa, la puesta de límites, es, ¿cómo ves tú el tema de la importancia o no de poner límites como parte de la crianza, de la educación afectiva, emocional, en fin, educación de niños y niñas? Bien, bueno, un tema interesante, ¿no? Eh, mm, que además llega mucho al consultorio, ¿no? Me parece que si nos remitimos a los niños, empecemos por lo que significa en la primera infancia, esto Mm, de el rol de la crianza del niño, ¿no? Por parte del adulto. El niño, por por su propia naturaleza, es curioso, mm, ¿no? Nosotros tenemos un término bueno, que es un término técnico que hablamos de pulsión, ¿no? ujú, Y que no tiene nada que ver con el instinto del animal, pero que tiene que ver con algo que expresa como deseo de vivir el niño, ¿no? Y en ese deseo de vivir y de comunicación aparecen muchos otros deseos y aparece la curiosidad infantil. La, la función del adulto educador a cargo es la de ir administrando las cantidades de eso, porque los niños solos, los niños pequeños solos no pueden. Por exacto. ejemplo, la vez pasada hablábamos del tema del llanto del bebé, si hay que dejarlo o no llorar. Tenemos un ejemplo de administración. Si el llanto es un lenguaje que comunica algo, bueno, la presencia del adulto en esa escucha va a administrar un poco esa intensidad, le va a dar un cauce, le puede dar un cauce interpretándolo, entendiéndolo.
Exacto. Lo va a ayudar a Eso regular esa intensidad, Exacto, eso es una forma de límite, por ¿no? supuesto. Porque lo que se llama límite vulgarmente se conoce como castigo en uno de los extremos, ¿no? En ambos de los extremos que vos mencionaste, porque en algunos como castigo consideran que hay que castigar y en otros que no hay que castigar. Y en realidad el límite no es un castigo, el límite es la necesidad de ordenación, de regulación por parte del adulto de, de este, de estos deseos, de estas pulsiones que aparecen de modo desordenado en los niños, que son comunes, por eso los niños son pura acción y puro movimiento y pura curiosidad, Mm, y entonces aparece, y eso uno lo ve. Aparece alguien y dice, no, no, hasta acá, no, esto, mira, mejor por acá, ¿no? François Dolto decía que cuando uno en esa administración le dice que no a un niño, mirá, esto no puedes, pero puedes esto por acá, ahí va, claro. ¿no? Darles alternativas de cuando hay un no, explicar por qué ese no y cuando hay y por dónde puede sí, ¿no? Por ejemplo, esa es la educación respecto de, de los riesgos para sí y del cuidado del otro, porque al fin de cuentas los límites, ¿cuál es la función que tienen? Tienen una función respecto de la vida social y del lazo Por social. supuesto. Entonces, uno enseña habitualmente a los chicos en función de que ni se dañen, ni dañen a Otros. otros, y eso forma parte de la comunicación y del compartir en Eso. sociedad, ¿no? Me, Eh, de ahí podemos ir a distintos grupos etarios y esto va increyendo a lo largo o va modificándose a lo largo de las necesidades y de los cambios del desarrollo. No es lo mismo la administración y la regulación de las intensidades en un niño de 2 3 años o en un niño de 5 años, que si estamos hablando de chicos que ya tienen dominio del lenguaje por hablado, supuesto. que han entrado en una edad del colegio primario, Mm, donde son otras las necesidades y son otros los modos de administrar. bien. Me gusta Ahora, mucho, pasa, Tere, ahí sí. haciendo una pausa a algo que dijiste hace un momento. Me gusta mucho que nos ayudas a resignificar la palabra límites, porque como bien haces la aclaración, no estamos hablando de reglas, ni estamos hablando de castigos, porque si papá o mamá o el adulto a cargo tienen en la cabeza que límites es igual a castigo, así nadie lo va a querer poner. Está bien, algunos sí, y ya veremos luego por qué. Pero uno le va a sentir en principio mucho rechazo a la palabra y al ponerlos, si le suena castigo. Entonces, por eso me pareció muy importante que se le pueda dar otra acepción. ¿No? Sí, suena a castigo y además despierta mucha culpa en los padres, digamos, porque por un lado están estos chicos que muestran toda su efervescencia y su curiosidad, y por otro lado, bueno, a veces hay que decir que no a ciertas cosas porque los chicos son curiosos por naturaleza y hay ciertas cosas donde o puede haber riesgo o no es pertinente Eso. o hay necesidad o es incompatible con determinados momentos de los adultos, Y porque también ¿no? el adulto, y complementando lo que dices, a veces ubica esto que también hablábamos la vez pasada, cierta intranquilidad, que acá es donde venimos hablando un poco de esto que decías hace un momento, ¿no? Ubica algo en el niño o en la niña y ese algo demanda al adulto cierta organización, que eso que está Exacto, viviendo como caótico o en algunos casos hasta desestructurante, porque esa intranquilidad la viven de manera escalada los niños. Entonces, claro. demandan a un adulto que venga y ponga cierto orden, ya sea con su palabra, ya sea proponiendo un cambio de actividad. Y pensaba en un ejemplo que creo que puede ser muy gráfico, ¿no? ¿Cuánto puede ayudar a un niño que de repente está, papá o mamá se da cuenta que está muy intranquilo y le proponen hacer un dibujo?
o le proponen en esos momentos que le hable, introducir palabra, ¿no? ¿Qué fue lo que lo puso tranquilo? Eso también, según lo que te voy escuchando, y estaría de acuerdo en ese caso, es como una puesta de límite frente a lo que se vive como desbordado, ¿no? Exacto, exacto. Hoy igual asistimos a situaciones de mucho desborde, Mm, ¿no? Donde como ya los chicos vienen con, con eh, una no administración adecuada desde la primera infancia, asistimos a desbordes a cierta edad, donde yo a veces escucho padres que entienden y podrían entender esto que estamos hablando, como si pudieran dialogar con el hijo, casi como si le pidieran permiso mm, para, para poder decirle que no. Y por claro. supuesto que ahí hay algo donde se ha invertido la ecuación. Eso, se desdibujaron los lugares. Claro, claro. El rol de los padres es un rol asimétrico Sí, respecto del niño por y supuesto. es un rol de autoridad, pero la autoridad en términos de cuidado, de esto Claro. que estamos diciendo. Y Un niño. diferenciando autoridad de autoritarismo también, que creo que Exacto, ayuda, ¿no? exacto. La autoridad es cuidado, es decirle, mirá, no, esto no podés, es como, por ejemplo, no sé, si tenemos un chico más grande que, porque se le dio un tema muy de hoy, que los chicos piden celular a muy corta edad, ¿no? Y bajo la presión del entorno los padres le dan a un chico, supongamos, de 9 años para que tenga un celular y el chico ha subido o ha hecho algo con el celular inadecuado, supongamos que ha subido una foto o ha sacado una foto o se ha burlado y sacando una foto a un compañero, cosas muy Por habituales. supuesto. ¿Qué estaría mostrándonos esa situación? ¿Qué hacen muchos padres? Y muchos padres lo retan, se enojan, le dicen por 15 días no te doy el celular y ahí quedó. Ahí quedó. Lo que esto está mostrando es que el chico no está en condiciones de usar el celular porque no entiende todavía los, la implicancia que tiene lo que él hizo con el celular. Mm, ¿No? Entonces es el adulto el que tiene que entender eso y poder anticiparse y decirle, mirá, vos vas a usar un celular cuando seas más grande porque hay cosas que pasan con los celulares que por ahí todavía no podés entender y te pueden poner en riesgo. Que no es lo importante. mismo que decir, no, te lo saco y no te lo doy por 15 días, que es un poco lo que hacen los padres Sí, o utilizan el tema del soborno. Bueno, claro. si te portás bien, te vuelvo a dar el celular y si te portás mal, te lo quito. ¿Y por qué es La complicado verdad, el soborno? Porque en ese sentido es un sí. tema muy interesante también, ¿no? Y porque se usa mucho en la puesta de límites. Y cada manera de poner límites es un modo de educar. Dolto hablaba hablaba en esta administración de que es humanizar al niño, Mm, educarlo. claro. Y el proceso de humanización implica, si se quiere, eh, tres instancias fundamentales de límites, que son el primer límite humano respecto de lo familiar, la separación del contacto cuerpo a cuerpo, que es Ujú. lo que La vez hablábamos pasada, sí. con el colecho y que es lo que implica también el destete, la prohibición del cuerpo a cuerpo de los padres respecto del hijo. El segundo, que constituye el límite respecto del lazo social, este que hablábamos, eh, enseñar en no dañarse ni dañar a otro, Claro. ¿no? Y el tercer límite, que es la prohibición del incesto, Bien, claro. ¿no? Esos son
los límites básicos que hacen a la organización de lo humano como Claro. sociedad. Eh, Hacen posible una convivencia lo más saludable posible. exacto, exacto. Bien. Ahora, algo que me parece que has ido subrayando a lo largo de cada una de las respuestas que nos has ido compartiendo, Tere, es en que se habla, Mm. en que todos estos ejemplos que estás trayendo intentan apuntar a una puesta en límites hablada, atravesada por el lenguaje. Y yo me ponía a pensar, no sé cómo será en el caso en Argentina, pero todavía acá, en Perú, se escucha mucho del porque lo digo yo y punto, de papá o mamá hacia el hijo, ¿no? Y te quedas sin el celular porque sí, y no vas a ir a tal lugar porque lo digo yo, o porque no quiero, o porque no. Pero queda Claro. afuera toda posibilidad de, bueno, lo que pasa es que en este caso, y hablar, construir a partir de ello, ¿no? Intentar generar algunos principios de reflexión, comunicarle al hijo qué es lo que está en juego. A veces se borra esa posibilidad, ¿no? Que es un poco lo opuesto a lo que tú vienes planteando. Sí, sí, acá no es tan así como yo creo que la cultura de Perú hay algo más, porque lo digo yo y cero explicación, ¿no? Y de un modo, digamos, muy tajante. Ujú. Acá se ve por ahí un poco más en algunos lugares del interior, pero acá lo que ocurre más a menudo es una sobreexplicación en un lugar casi horizontal. Yo a Bueno, veces le digo a los padres que la explicación a los hijos no significa una asamblea, eso. que a veces no, que parece que se arma una asamblea y todos opinan en un lugar de paridad. Y me parece que cuando un papá explica el por qué no a ciertas cosas, no es para que haya un lugar de paridad, es para explicar, no, mira, yo soy tu papá, hay cosas que es verdad que las vamos a decidir nosotros y te voy a explicar por qué no por ahora, Exacto, ¿no? exacto. Eh, ¿No? Y en esto de esto no, y habilitar, mira con el celular no, o con estoy hablando de ejemplos de la tecnología porque son muy comunes, Mm, ¿no? Con la tecnología, bueno, podés jugar un rato a este juego y media hora y después basta. por supuesto. Porque después podés jugar a otras cosas, te podés ir a la casa de un amiguito, hay otras cosas para hacer, ¿Qué es lo que ¿no? planteabas de ofertar alternativas también? Exacto, Ujú. exacto, ¿no? Y desde un lugar de tranquilidad y firmeza, porque también el modo en que se lo dice, ¿no? Cuando un Mm, padre está muy inseguro, lo dice del peor modo, claro, claro. ¿no? Y los hijos pescan la inseguridad de los padres, los hijos pescan cuando el padre no está seguro del límite y entonces insisten. Y qué importante es para un hijo, independientemente de la edad, justamente ubicar en sus padres seguridad, firmeza. Qué importante. Claro, Eso también los claro. estructura. Sí, Perfecto. sí, sí. Yo a veces con padres que no entienden que, porque claro, hay chicos que insisten, insisten, y dicen, yo le dije, yo le dije. Entonces yo le digo, mire, debe haber alguna duda en usted, en la Claro. manera o en algo que le dice. Y les traigo el ejemplo, mire, si su hijo, yo acá vivo en un séptimo piso, atiendo en un séptimo piso, si su hijo se parara en el borde del balcón, usted no tendría ninguna duda de sacarlo con firmeza y decirle, Bien. mira, no, eso salí de ahí. ¿Por qué no puede usar la misma firmeza para decirle, no, mira, por ahora no vas a tener un celular? O no, mira, te dije que Bien. salieras de la computadora porque yo te di una posibilidad de 30 minutos, por Es un decir gran algo. ejemplo porque queda en evidencia que esta puesta en límites, por ponerlo en sencillo, no pasa solo por el contenido, por lo que se dice, sino también por el cómo se dice. Y Exacto. ese cómo, al ser no verbal, muchas veces se escapa.
de la conciencia del adulto y no se da cuenta hasta que Claro, viene alguien, el claro. analista o a veces alguien del entorno y se lo comunica como si fuera un espejo y ahí recién puede empezar a hacer algunos cambios. Tere, está buenísimo y te quiero agradecer mucho, así que nada, te propongo pasar al segundo mito para Sí, no sí, dejar sí. también a las personas Dale. expectantes. Y el segundo mito también me parece importante, muy importante que lo podamos conversar, porque también llega mucho al consultorio, que es en relación a cuando no se hablan determinados sucesos importantes en la dinámica familiar. Pienso de repente cuando ha partido un ser querido, tío, tía, un abuelo, una abuela, y no se les comunica ese tipo de cosas o se deja la comunicación para un tiempo muy, muy lejano. Pienso también cuando los padres se están divorciando y va a haber una dinámica importante de separación, no van a vivir más juntos en el mismo hogar y son cosas que a veces no se hablan. O pienso simplemente cuando va a haber una mudanza de un lugar a otro lugar, de una ciudad a otra ciudad. Y a veces hay mucho esto de no hablar, porque es como si se pensara que niño o niña no se va a dar cuenta todavía de lo que está ocurriendo. Me parece importante poner sobre la mesa este mito de que no se dan cuenta de cosas, ¿no? Claro, cuanto más chicos son, se cree que menos se dan cuenta, ¿no? Hay una gran creencia de que si hay ciertas cosas que se hacen de chiquitos, los chiquitos no las registraron, pero los chiquitos tienen modos de registrar, como decíamos la vez pasada, en relación a que todo es lenguaje en el bebé, en el niño, previo a la palabra registran de otros modos. Los chicos tienen reacciones corporales, tienen reacciones emocionales, tienen distintos tipos de manifestaciones que para alguien que puede, que entiende que cualquier movimiento del entorno cercano es un cambio para el niño que percibe que hay algún cambio en su espacio de seguridad, Eso. porque los niños van creando su espacio de seguridad, ¿no? Desde muy pequeños, desde bebés, ¿no? Por supuesto que este espacio de seguridad se puede ir ampliando y se va clarificando para el adulto a través de la palabra cuando los chicos empiezan a decir y pueden decir extraño a mamá o no, Bien, ¿no? Pero previo a eso, previo a la palabra, hay cosas que ellos no dicen directamente, pero sí perciben, percibo. ¿no? Entonces, la comunicación, cuanto más evidente es la situación y más cercana, y sí, tiene que ser dada, ¿no? Eh, Dolto decía, tenía un par de cosas, ¿no? Que decía, ella decía, se habla mucho de él, pero a él no se le habla, Mm, refiriéndose al qué niño, bueno. ¿no? Claro. Y encontramos es muy común encontrar situaciones donde a lo mejor están los padres conversando con un niño que está por ahí jugando de un año y medio, dos, sobre alguna problemática entre ellos, suponiendo que el niño está ahí pero no entiende, Ahí va. ¿no? eh, Discusiones aún con la puerta cerrada, pero son discusiones donde los chicos escuchan algo y ven las Escuchan. caras con las que salen, O por ¿no? lo menos escuchan esto que veníamos hablando antes, ¿no? Lo no verbal. De pronto un Sí. grito, de pronto un portazo, se cerró la puerta con mucha fuerza y algo de estas cosas ya van dejando huellas, ¿no? En O ellos. alguien llorando, ¿no? Ahí, Y incluso más grandes también pasan, porque yo entiendo que para los papás puede ser difícil hablar de ciertos temas con los chicos, ¿no? Hay que ver qué se le dice y cuánto, ¿no? y lo de la Eh, asamblea que decías antes también, ¿no? Claro, claro. Pero, por ejemplo, para comunicar situaciones que pueden ser, en un caso, dolorosas o en otro caso, por cambios en el contexto, siempre es bueno informar, Eso. ¿no? Supongamos una mudanza, ¿no? Siempre es bueno informar. Mirá.
dentro de unos días, informarlo lo más cercano a la fecha, ¿no? Mirá, dentro de unos días vamos a necesitar, vamos a cambiar de lugar y explicar, porque el chico armó en el espacio físico su lugar de seguridad, entonces no sabe lo que es una mudanza, Mm, no sabe a dónde va, no sabe cómo se va a sentir, ¿no? Entonces, si claro, los padres le explican, mira, ya te vas a ir dando cuenta, le habilitan al chico la posibilidad de preguntar. eso, Yo creo que eh, eso es importante, porque los chicos dan indicios de que quieren saber, como les dije antes, son curiosos, claro. pero también perciben cuando el adulto no está dispuesto a hablar. Mm, Entonces, si el adulto no está dispuesto a hablar, los chicos también se silencian. eso. Y también se corre el riesgo de que una vez que esté silenciado el chico, eso lo puede completar la imaginación, lo que no se puso en Exacto, palabras, ¿no? Y la imaginación es exacto. como Steven Spielberg, digamos, ¿no? Ahí sí no vemos Exacto. muchos límites y hay rienda suelta, ¿no? Y bueno, sí, como decía en la historia sin fin, Mm, fantasía no tiene límite, ¿no? Y es es, verdad, el es mundo de verdad. la fantasía Todo no puede tiene pasar, límite. sí. Uno puede imaginarse lo que hace, una de las cosas que hace el adulto, y que es muy importante en la función de informar, es poder hablar de la realidad, decir, mirá, lo que te imaginás no es, Eso, ¿no? eso. Aunque el niño no pueda comunicar lo que se imaginó, porque no lo pueda decir, el adulto le opone una realidad que puede ser calmante para el niño, Ahora, ¿no? vamos a entrar como para entrar un poco más a fondo. ¿Y qué pasa si de repente nos está escuchando una mamá o un papá y dice, estoy de acuerdo con lo que se está planteando, me gustaría manejarlo de esa manera, pero, dice mamá o papá, tengo un bebé Mm, y estoy atravesando de repente una situación difícil, la pérdida de la abuela, del abuelo. ¿Será que también le debo hablar al bebé? ¿Será que también es importante decir este tipo de cosas? Imaginémonos que mamá y papá se están separando y no estamos hablando de un niño, sino de un bebé. ¿Habrá que mm. comunicar las cosas también al bebé? Sí, sí. Bien. Hay que comunicar porque uno cree que los bebés no entienden, Mm, pero los bebés cuando se les habla desde el sentimiento, entienden, ahí va. ¿no? Y tener una mamá que está en duelo por alguna situación y que está llorando y que tiene que amamantar. Te va a vincular desde la angustia. Ujú. Claro, claro. Entonces, una mamá puede decir, te quiero mucho, estoy acá con vos, pero también estoy triste porque, porque no sé, o murió alguien, supongamos, o porque eh, tu papá y yo por ahora no vamos a estar juntos. Siempre el cuidado de lo que se dice tiene que ver con el respeto hacia el niño. Bien. ¿Qué quiere decir? Que si dos papás por razones de desaveniencia se separan o un papá se va y abandona la casa y deja a una mujer con chicos y con un bebé, eh, la mamá tiene que sobreponerse al enojo de ella como pareja para poder hablar, porque transmitir el propio enojo con el padre de los niños o la inversa, con la madre, no Por importa supuesto. lo que fuera, no es bueno, digamos, porque para los niños la información tiene que venir en función del respeto a lo que son las instancias que los sostienen y que los Eso, estructuran. Los padres, a menos que por alguna razón el padre sea un padre indigno, pero cosa que tampoco se puede comunicar directamente por a supuesto. un bebé, pero sí comunicar que algo pasó. Por eso digo, la comunicación es de que algo cambió. Eso. Mira, algo cambió. Por ahora tu papá, supongamos, por ahora tu papá no va a estar en casa y Mm, voy a estar solo yo. qué Y por importante. ahí solo eso. Claro.
la comunicación de un cambio, no del porqué del cambio, pero sí de un cambio. Hay algo que está cambiando. Cuando seas más grande vamos a poder hablarlo, porque en realidad no es que uno le da explicación, pero uno le convalida una cierta percepción. Eso. La estructura Eso es también, ¿no? Por algo de lo que fundamental. venías diciendo, que algo va percibiendo a su modo, pero Exacto, este baño de lenguaje, de palabra, ayuda en cierta forma, más el tono en el que lo comunica, a de a poco ir estructurando una experiencia. exacto. Del mismo modo que si hubo que internar a alguien por Bien, una enfermedad, decir, mira, por unos días no va a estar, se está curando, está en un lugar que lo están curando. Y uno no tiene que comunicar qué es lo que está pasando, ni a un bebé, ni siquiera a un niño chiquito. No hay que dar explicaciones de cuál es la enfermedad, pero sí explicaciones de que hay alguien que no está, que se está curando eso, y que todos están esperando que pueda curarse pronto y volver. por supuesto. Y a veces los chicos que tienen lenguaje dicen, ¿y de qué le pasó? ¿Y se va a morir? Claro. ¿No? Entonces uno dice, bueno, están ayudándolo para que pueda seguir viviendo todos estamos esperando que se cure, porque al fin de cuentas nadie sabe, aún en Sí, las cosas más pero qué graves. importante el ejemplo que estás dando, Tere, porque está muy alineado a lo que dijiste antes. Antes dijiste que cuando se empieza a hablar de la situación, abre la puerta para que luego el niño pueda preguntar si tiene lenguaje, Claro. ¿no? Si tiene la palabra, digamos, a la mano. Y justo en tu ejemplo queda gráfico eso. Una vez que algo explica algo, así sea puntualmente, ya da posibilidad que el niño o niña pueda transmitir sus dudas. Incluso si se comunica algo que es del orden de una muerte o algo que es muy triste para el adulto lo puede comunicar, mira, esto es muy triste, y si el chico quiere seguir preguntando y cómo, por qué, me dice, mira, un adulto puede decir, mira, yo por ahora no puedo hablar más de esto porque me pone muy triste y creo que hay cosas que vos vas a entender más grande. Cuando seas más grande lo hablaremos, pero le da valor a la pregunta y también se ubica en el lugar de que por ahí mm, puede no poder hablar del tema, pero decirle que no puede hablar del tema en ese momento con él. Claro. Y también le está dando un lugar a la tristeza también ahí. Claro, Parece, ¿no? claro, O sea, ocurren muchas cosas en este sí, hablar, casi puntualmente, pero hablar, que es un poco derribar el mito de no se dan cuenta, no pasó, hagamos como si no pasó nada. No, sí pasó. claro, claro. Y no Pasó. están obligados a contar o a decir lo que no están en condiciones de decir. Eso. Justamente poder decir, mira, yo por ahora no puedo hablar de esto, ¿no? Pero es triste. Cuando pueda, yo voy a conversar con vos. Quédate tranquilo, ¿no? Ponele, Claro. ¿no? Y los Y chicos luego se también alivian. se alivian y también me imagino y lo sumaría siguiendo con este ejemplo que es muy gráfico y también luego ir viendo poco a poco cómo va tomando esa comunicación con el pasar de los días y ver si de repente más adelante, me invento, 2 días después, es necesario preguntar cómo te sientes con lo que conversamos la vez pasada, ¿no? Entonces termina siendo como un proceso también. Exacto, exacto, porque ninguna conversación de temas delicados es única y Única. ¿no? Exacto. Son procesos, eh, es darle lugar al niño de que está implicado en una situación. Eso, eso. Bueno, eso es muy importante también, ¿no? Que no se le excluya casi como si no fuera un sujeto importante, valioso dentro del grupo familiar, que no se le excluya de lo que pasa cuando, como bien, y retomo el tema, como bien has dejado en claro, perciben de otra manera, pero perciben. Y eso creo que Claro, es importante claro, subrayarlo. Bien. claro.
Bien, me hiciste acordar un capítulo de esta serie norteamericana Los Años Maravillosos, serie de los 80 o fines de los 70, en donde iban a cambiar de auto en la familia y era un auto que había acompañado a la familia durante mucho tiempo y mucho de la historia familiar estaba vinculada a ese auto. Y lo que deciden hacer los padres es un último paseo en ese episodio, un último paseo en ese auto, en donde empiezan a rememorar los momentos juntos de la familia porque para el Mm, auto había sido muy importante para ellos. Y hacen el último paseo y claro. recordando cuando el hermano tuvo la primera cita, por ejemplo, ¿no? Y salió con el auto, o cuando se acabó la gasolina en tal viaje familiar. Y me pareció espectacular, porque fue una manera también de, para el hijo más pequeño, de poner en palabras este cambio, y hacer como una suerte de ritual que sea más digerible frente a esa separación. Exacto, exacto. Lindo ejemplo, sí, sí. Sí, sí, sí. Además, apelando un poco también a los recursos de los padres de lo lúdico también, ¿no? Esto de lo creativo me refiero, esto de, bueno, hagamos el último paseo y hablemos un poco de nuestros recuerdos en el auto. Entonces creo que ir viendo Y, y, cómo se y del soluciona lazo, esto. ¿no? Mm, Del sostén del lazo social, porque estamos en tiempos donde hay mucho daño a los lazos sociales, estamos en una era de mucho individualismo, de mucho daño, de mucha respuesta impulsiva, de Eso, mucha acción-reacción, ¿no? Por eso no es solo la palabra, sino el modo, eso. el cuidado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, Tere, te quiero agradecer muchísimo haber podido conversar a lo largo de estos dos episodios sobre estos cuatro mitos y seguramente será un gran placer volver a tenerte más adelante en alguna otra charla con algún otro tema. Gracias, Tere. Bueno, gracias a ustedes y para mí fue un gusto, ¿eh? Los saludo a todos. Igualmente.